Bueno, buenos días. Mi nombre es, yo soy la doctora Linda Narváez del área de salud de Pavas, del Departamento de Odontología. El día de hoy, la presentación que vamos a realizar el tema es trastornos temporomandibulares. Vamos a hacer la presentación y si tienen alguna pregunta o alguna observación que quieran hacer, está el chat disponible para que lo hagan y al final de la presentación contestaremos las preguntas. Bueno, vamos a hablar entonces, como les dije anteriormente, de trastornos temporomandibulares. Vamos a hablar primero de generalidades de la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular, conocida como ATM, ¿verdad?, está formada entre el cóndilo de la mandíbula y el cóndilo del hueso. Aquí vemos, este es el cóndilo de la mandíbula, ¿verdad? Y este es el hueso donde se une la articulación. Si la vemos, está ubicada delante de la oreja, ¿ok? Esta parte de acá y acá al lado de la cabeza. Tiene muchas funciones, ¿verdad? Dentro de las cuales están hablar, masticar, tragar, bostezar y varias expresiones faciales. La ATM está compuesta pues, por lo que se llama el cóndilo mandibular, la cavidad glenoidea que está ubicada en el hueso temporal y el disco articular. Además de eso, se complementa con ligamentos articulares, temporomandibular, estilomandibular y esfenomandibular, y músculos masticatorios, que fueron los que vimos acá, estos de acá, que estos son algunos, este es el de los músculos masticatorios. También está otro macetero, temporal y los pterioideo lateral y medial. Ahora vamos a verlo en una foto mejor. Okay. Como dijimos, la estructura de la ATM tiene varias características. Aquí tenemos el hueso temporal y esta es la mandíbula como tal. Como estamos hablando de la articulación, este es el cóndilo mandibular que está acá. Aquí también lo podemos ver en esta parte de acá. Y luego tenemos el menisco disco articular que se encuentra en este espacio. Que esto sirve como un colchoncito que nos va a hacer que la mandíbula pueda hacer su movimiento hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados, que lo vamos a ver más adelante. La cavidad glenoidea está en el hueso temporal, que es esto que se ve acá, que es un espacio, una cavidad donde el cóndilo va a poder moverse con la ayuda del disco articular, de los músculos y de los ligamentos. Eminencia o tubérculo del temporal es esta parte de acá, ¿verdad? Conducto auditivo externo, siempre es importante saber dónde lo tenemos para saber hacia dónde se mueve la articulación. Está en esta parte de acá. Los ligamentos que hablamos, estos son los tres más importantes, hay muchos, y los que nos van a ayudar es para que al hacer los movimientos no sean muy bruscos, o sea, lo que va a ser como un limitante. Esos tienen tejido conectivo que nos va a hacer que no se puedan estirar demasiado. Siempre ayudan a los músculos a hacer el movimiento, independiente del movimiento que sea. Aquí están algunos músculos, como dijimos anteriormente, el macetero, que lo vimos en la diapositiva anterior, y está el pterioideo lateral y el pterioideo medial. Todos estos, junto con los ligamentos, van a hacer que la mandíbula pueda realizar sus movimientos de apertura, de cierre, lateralidad y todo ese tipo de movimiento. Cuando bostezamos, cuando hablamos, cuando tragamos inclusive. ¿Cómo se hace una apertura normal? Como dijimos, hay muchos movimientos que hacemos con la articulación temporomandibular, pero para tener una idea del más común, es como el de apertura, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el canal auditivo, que es lo que dijimos. Este es el ligamento, el disco y los músculos. Todo esto hace un conjunto que va a hacer que se pueda mover el cóndilo de la mandíbula, que es ese que está acá. En este caso, por ser una apertura, hacia adelante. Entonces, vemos cómo se realiza el movimiento.
el ligamento se estira, pero no ayuda a que no sea un sobreestiramiento, y el disco se traslada también. Los músculos se llevan a hacer la parte de la tracción. Y queda un espacio aquí de la cavidad glenoidea, que habíamos dicho anteriormente. Esto es un movimiento normal, un movimiento natural, cuando se hace un movimiento en apertura. Ok, entonces, los trastornos del ATM son problemas relacionados con la articulación y con los músculos, porque son los que hacen que funcionen como un todo. Son engranajes, entonces obviamente si se afecta a uno, se van a afectar todos los demás. Generalmente la causa del trastorno es una combinación tanto de un problema muscular como un problema anatómico. Y entonces, ¿qué produce un problema en la articulación? Que va a hacer que tengamos dolores o problemas o sensaciones que se transmiten a través de los nervios, que inervan la zona facial. Recordemos que es una articulación, pero tiene muchas terminaciones nerviosas y eso va a hacer que cuando haya un problema, pues nos duela y sintamos todo ese problema. Ese es uno de los tantos cosas que vamos a sentir. Entonces, es importantísimo, ¿verdad? Siempre realizar un adecuado examen clínico para poder tener el diagnóstico ideal, porque hay muchas otras cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico. Estos son ciertos tipos de trastornos en general, que pueden ser luxaciones, artrosis, anquilosis y fracturas, entre otras. Cada una tiene su característica importante, por eso, su característica que la distingue, por eso es importante tener un buen diagnóstico, hacer una buena anamnesis, preguntar bien las causas, lo que siente el paciente y todo eso, antes de llegar a un diagnóstico para poder dar un buen tratamiento. Algunos síntomas en general. Los síntomas comunes incluyen dolor en la zona articular, un dolor muscular, puede haber muchas veces dolores de cabeza y ruidos en las articulaciones. También problemas para abrir completamente la boca o que simplemente no la podamos abrir. Puede ser una combinación de estos síntomas o pueden ser unos y otros no. Ok, la causa más común de estos síntomas es la tensión muscular y generalmente se produce por estrés. Una de las causas más comunes es lo que se llama el bruxismo, que es el hábito de rechinar o apretar los dientes, que generalmente se da la mayoría del tiempo por estrés. Obviamente hay otras razones, pero en general el mayor porcentaje es por estrés. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto es un hábito. Entonces, este hábito va a hacer que los músculos de la mandíbula se agoten y entonces activa un ciclo de dolor muscular y produce daño en los tejidos a lo largo del tiempo. Y nos va a dar músculos adoloridos, que a veces son dolores que pasan, a veces son dolores que se quedan por varios días, dependiendo del tipo de estrés y dependiendo de la cantidad que rechinamos los dientes o apretamos los dientes. ¿Cómo se trata? Bueno, en general se pueden hacer muchos tipos de tratamientos, dependiendo de la patología. Vuelvo a insistir, hay que hacer un diagnóstico adecuado, porque dependiendo del diagnóstico, el tratamiento puede ser más complejo o menos complejo. En general, se usa mucho la fisioterapia, ¿verdad? Y antiinflamatorios, en general. En las patologías, digamos, que podemos decir que son las más comunes. Porque si tenemos un dolor que es leve, pues obviamente podemos manejarlo con antiinflamatorios, detectar qué es lo que lo está causando y atacarlo por ahí. Entonces, hay cosas que tiene que hacer el paciente en este caso. Por ejemplo, descansar la articulación de su mandíbula. ¿Cómo hacemos eso? Pues tratar de hablar lo menos posible, ¿verdad? Tratar de no comer cosas duras, cosas chiclosas, porque eso nos va a activar más el dolor que tenemos muscular y por consiguiente, pues va a hacer que la patología se vaya haciendo inclusive crónica. También se pueden utilizar medicamentos, como les expliqué, especialmente antiinflamatorios o relajantes musculares por un tiempo y seguir buscando un buen diagnóstico. Lo que hablábamos de fisioterapia en el hogar, que son terapias con frío y calor alternadas, inclusive haciendo ejercicios de estiramiento de los músculos masticatorios, ya que
en la noche, si rechinamos los dientes, pues es como que él estuviera trabajando todo la noche los músculos, y por consiguiente es como cuando usted hace mucho ejercicio que le va a doler, va a estar como arratonado. Entonces obviamente estos estiramientos y la fisioterapia nos va a ayudar a que el músculo se relaje y el músculo vuelva a tratar de obtener su forma habitual. Lo que dijimos igual, comer alimentos blandos y evitar los alimentos gomosos y el chile. Puede comer alimentos también en trocitos pequeños para no forzar mucho la articulación y podamos recuperar su funcionalidad. Planos, mordidas o fibrosos oclusales. Yo sé que muchos han visto este tipo de aparatología que se utiliza para tratar este tipo de trastornos. Generalmente siempre se utiliza en el caso de bruxismo. Pero volvemos al mismo punto, no es un bruxismo de que yo voy a llegar y voy a decir, me duele aquí, entonces así bruxismo, y vamos y le ponemos un plano morir, una férula, no. Tiene que hacerse un diagnóstico previo, un cuestionario, una anamnesis, un diagnóstico bien acertado para poder llegar al diagnóstico de un bruxismo y estudiar cada caso independiente. Eso también nos puede ayudar junto con la fisioterapia que dijimos anteriormente, para que sea un tratamiento de dos cosas. Inclusive en problemas crónicos, pues se pueden seguir utilizando antiinflamatorios y otro tipo de medicamentos. Como les expliqué, hay muchas otras enfermedades y muchos otros trastornos de la articulación que hay que tratar en forma combinada con fisioterapeutas, con neurólogos, en una forma combinada con todos esos especialistas. Pero en general podríamos decir que el más frecuente es el bruxismo, y generalmente ahora con la pandemia y todo, pues obviamente las personas estamos un poco más estresadas y están rechinando más los dientes. Y el problema del bruxismo es que si no lo tratamos a tiempo, pues podemos tener piezas fracturadas, desgastes en los bordes incisales, que nos va a producir mucha sensibilidad posterior. Entonces, por eso es importante estar pendiente del tipo de diagnóstico que tengamos. Bueno, muchas gracias. Esa era la charlita que le traía para el día de hoy. Si tienen alguna consulta, la pueden hacer por medio del chat. Si no, si más adelante se les ocurre una preguntita o algo así, pueden dejarla ahí. Nosotros la vamos a estar contestando posteriormente, sin problema. Otra cosa muy importante, recordarles que el servicio de odontología del área de salud de Pavas, solamente estamos atendiendo emergencias por el momento. Si se necesitara una valoración por alguno de estos síntomas que yo indiqué anteriormente, pues habría que esperar tener una consulta ya presencial normal para poder hacer el diagnóstico correspondiente. Muchas gracias. El diagnóstico, me preguntan aquí quién hace el diagnóstico. El diagnóstico se hace primeramente por un odontólogo general. En el caso del área de salud de Pavas, pues cualquiera de los compañeros acá le puede ayudar a orientarlo. Si vemos que el diagnóstico va por el bruxismo, pues se refiere al segundo nivel, que sería en el Hospital Calderón Guardia o en el Hospital San Juan de Dios, que últimamente también lo están haciendo. Okay. Karen pregunta, ¿el sonido de cáscaras de huevo se me dio después de una extracción de molar juicio? ¿Es normal? A veces, posterior a una extracción, un tiempo puede haber un problema, un sonido, inclusive una molestia. Inclusive puede haber hasta un trismo mandibular que se trata y ya no pasa nada. A veces, como les digo siempre a los pacientes, que suene no es tan problemático como que duela, porque igual cuando uno le suenan las rodillas y no necesariamente quiere decir que tiene algo malo, pero si ya hay un problema de que suena, de que duele, de que no podemos abrir o que no podemos cerrar, entonces sí ya hay que hacer una valoración y un diagnóstico para darse cuenta si hay algo más de fondo, ¿verdad? Si quedó alguna patología o algo así. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Como les indiqué, cualquier otra pregunta que tengan la pueden poner en el chat y ahí
las estaremos contestando posteriormente. Muchas gracias.